Hola profesor, mi nombre es Karen Lisbeth Zamora Santoyán, soy alumna de la Universidad de Londres, estoy cursando licenciatura en entrenamiento deportivo y vamos a hablar un poquito de las capacidades físicas condicionales. Las capacidades físicas condicionales, Forteza de la Rosa menciona que en el rendimiento deportivo está determinado entre un 40 y 50% por el desarrollo de estas capacidades físicas condicionales. En lo particular, mi deporte ha sido fútbol soccer. Llevo más de 20 años entrenando este hermoso deporte, amado por muchos y odiados por otros cuantos. Em, el fútbol, en un tema particular, necesita mucho de la fuerza, de la resistencia. En partidos oficiales o tanto en partidos amateurs, se necesita fuerza desde para patear un balón, tiro a gol, un cambio de juego. Se necesita fuerza para recepcionarlo, para cubrirlo, para quitarte a un rival. La resistencia es importante para culminar tu partido. El 100% de los minutos jugados pueden ser desde 35, 40 o 45 minutos, como es el partido oficial. Se necesita mucha resistencia. ¿Para qué? Para subir, para bajar, para recibir, para desmarcarte. Y en la actualidad no podemos ver a un jugador que no tenga trabajadas las capacidades físicas. Por mucho talento que se tenga, no es suficiente. Se necesita que tenga entrenadas tanto la fuerza, resistencia, la velocidad como la flexibilidad. En primer lugar viene la capacidad de fuerza, que García Manso la define como la capacidad de un músculo o grupo muscular de vencer o soportar una resistencia. En esta diapositiva quise poner una imagen de un entrenamiento de fuerza a nivel de fútbol soccer, y quién no recordará los cambios tanto de Alfonso Davies, de Goretzka o de Lewandowski cuando entraron al Bayern, y su proceso dentro de el cambio físico que sufrió su cuerpo. Vadillo y Serna en el 2002 la definen como una manifestación externa, una fuerza aplicada que se hace de la tensión interna generada en el músculo o grupo de músculos en un tiempo determinado. Hay otros autores que la definen como la capacidad de generar tensión frente a una resistencia. También mencionan que puede ser dinámica o estática, y la definen también como aquella capacidad que tiene el músculo de mover un determinado peso. Va a haber factores que afecten la fuerza de una persona. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, yo puedo entrenar a dos jóvenes de la misma edad, de un físico similar, y aplicándoles una carga similar va a haber diferentes resultados. ¿Por qué? Dependerá del tipo de fibra muscular que tengan, de la ordenación de sus fibras, de la hipertrofia muscular de cada uno, de la frecuencia de los impulsos nerviosos que manden hacia los músculos, el entusiasmo que tenga cada uno de estos niños, la influencia hormonal y a lo que yo llamo el entrenamiento invisible, o que muchos autores lo mencionan así, el entrenamiento invisible, como es la alimentación y el descanso. Lo que hacen dentro de la cancha o dentro de un entrenamiento es lo mismo, pero lo que hacen al salir de la cancha va a influir muchísimo. Cómo se alimentan, cómo se hidratan, qué calidad de sueño tienen, qué tipo de estrés o qué nivel de estrés en su vida fuera del campo manejan. Todo esto va a influir y va a verse reflejado en los resultados del entrenamiento, así como la edad y el nivel de cada uno de los chicos en los que se esté aplicando las cargas de entrenamiento, en este caso de fuerza. Se habla de tres tipos de fuerzas. Fuerza máxima se define como máxima fuerza posible que el sistema neuromuscular es capaz de ejercer en contracción máxima voluntaria. Es a lo que nosotros llamamos conocer nuestra 1RM para de ahí partir y planificar un entrenamiento. La fuerza rápida es aquella capacidad del sistema neuromuscular para mover el cuerpo o partes del cuerpo u objeto
con velocidad máxima. Se puede pensar que es la reacción que tiene, por ejemplo, un atleta al salir, pero también la fuerza rápida puede verse reflejada a lo mejor en un lanzamiento en el deporte de béisbol. Entonces, por eso es de que menciona que es la capacidad del sistema neuromuscular para mover el cuerpo, parte del cuerpo, ya sea una mano o el pie rápidamente, o un objeto con velocidad máxima. Resistencia a la fuerza se menciona que es la capacidad del organismo para soportar la fatiga con rendimientos de fuerza prolongados. En un entrenamiento de fútbol va a depender del material con el que se cuente, va a depender de la edad de los chicos a los que se esté entrenando, de su nivel de entrenamiento, si tienen poco tiempo que empezaron a entrenar o si ya cuentan con años o experiencias previas que estuvieran entrenando. Todo ello va a depender para poder planificar una sesión de fuerza y saber si se va a utilizar material o no, o se va a hacer con el propio cuerpo. Por ejemplo, en este caso ponemos sentadillas, subir escaleras, ejercicios en los que se puede trabajar la fuerza sin necesidad de material. Estás en una cancha, empiezas a poner las distancias que van a realizar, y sentadillas, lagartijas, desplantes, y este tipo de ejercicios vas a trabajar fuerza, pero por ejemplo, si es que no tuviéramos material, si se cuenta con material, pues ya los puedes llevar barras, puedes llevar costales, puedes llevar bolas con peso. Todo va a depender, como se menciona, del nivel de los niños o de tus entrenados, de la edad que tengan y de si se cuenta o no con un material deportivo. Encontré esta imagen en el libro de Weineck y se me hizo súper interesante. Se habla de la eficacia de los diferentes métodos de entrenamiento referido únicamente al aumento de masa muscular. Se me hizo muy interesante porque tuve una lesión, se me rompió el músculo del recto femoral, me operaron ya, y a partir de la cuarta semana de operación ya me empezaron a dejar electroestimulación. Entonces yo al ver esta imagen en el libro se me hizo muy interesante que la electroestimulación es uno de los principales métodos para aumentar la masa muscular, que es lo que ahorita yo estoy buscando, aumentar la masa muscular para poder empezar a realizar mis actividades normales y posteriormente seguir con ejercicios o entrenamientos más fuertes. De menos a más menciona los trabajos pliométricos, que si bien los he estudiado, se han visto que son muy buenos en cuanto a la reacción y la fuerza rápida de los deportistas, más, más a su vez no aumenta la masa muscular, pero sí los hace fuertes, los hace rápidos. Ejercicios excéntricos, después siguen los isométricos, concéntricos y hasta el último o en mayor nivel la electroestimulación, que es lo que vemos en la imagen. Que este tipo de entrenamiento se hace con una contracción que el cuerpo, que tú como estás tomando la terapia, no lo estás haciendo voluntariamente, es una contracción involuntaria gracias a los puntos de electroestimulación que te están poniendo. Nuestra siguiente capacidad para revisar es la resistencia. La resistencia es la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica. También se menciona que es la capacidad de resistir a la fatiga en trabajos de prolongada duración. De acuerdo con Yáñez Ordaz, en el libro de Weining, menciona que la fatiga es la imposibilidad de continuar aplicando la óptima fuerza y rapidez a la técnica y a la táctica durante todo el tiempo que dure la actividad. Es interesante como mencionan que pues es la capacidad de resistir el trabajo que estés haciendo. Ya depende del deporte el que se esté practicando. En el fútbol, por ejemplo, vamos a ver que un volante tiene que
defender, ayudar a su equipo a defender y en cuanto haya algún contraataque, ¡pum!, subir a atacar. Entonces, ¿qué va a hacer su cuerpo o qué se tiene que trabajar en su cuerpo? Una buena resistencia para que aguante esa capacidad o ese ritmo de partido que tenga que estar bajando y subiendo para apoyar a su equipo durante todo el tiempo del partido. Nos mencionan que se puede dividir de acuerdo al tipo de sustrato energético utilizado, como resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Hay más matices en estas divisiones porque no se utiliza uno como tal sin el otro, sino que van un poquito de la mano y en el cambio también se van utilizando las dos partes, pero pues así lo maneja la teoría. Y de acuerdo al tiempo se menciona que se divide en corta, mediana y larga duración. ¿Por qué es importante la resistencia en el deporte? Pues va a aumentar la capacidad del rendimiento físico en general. Va a ayudar a la optimización de la capacidad de la recuperación para que puedan realizarse un mayor número de ejercicios en un entrenamiento, pues necesito que el niño o que el joven tenga una recuperación más rápida y al tener una recuperación más rápida me va a permitir trabajar cargas más fuertes, lo que va a aumentar y va a incrementar su resistencia. Dice también aquí que va a haber un aumento de la capacidad de carga psíquica o psicológica. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden entrenar a los chicos más fuerte de lo que van a encontrar en un partido oficial. ¿Y qué es lo que los hará? Los va a hacer más resilientes a lo que estén llevando a cabo en el partido. Van a decir, oye, yo me aventé sprints de 100 metros y ahorita el partido solo me está exigiendo uno de 50, pues lo voy a hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque mentalmente yo sé que puedo con más de lo que me están exigiendo actualmente. Y también habla de la reducción de errores técnicos. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes ya se encuentran agotados en un partido oficial. Les llega no sé, una pelota en el área que tienen que hacer tiro a portería para meter un gol, pero se acaban de aventar un sprint de 20 metros, llegan sin fuerza, ya no tienen resistencia y en cuanto hacen el impacto al balón, les sale un churrito, como decimos en el barrio. Entonces, practicar mucho tanto la fuerza y la resistencia nos va a ayudar con la reducción de este tipo de errores técnicos, porque los niños van a venir más fuertes y con una capacidad aeróbica mayor. En el fútbol hay muchas maneras de trabajar la resistencia. Cuando en lo particular llegábamos y veíamos el campo lleno de conos, lleno de vallas, lleno de varas, no, hombre, decíamos, pues va a ser una friega, vamos a trabajar físico. Y muchos niños se casan con la idea de que el físico no les gusta, de que el físico es malo, y es ahí donde debe de entrar la capacidad del entrenador o del preparador físico para buscar alternativas y opciones en donde se pueda trabajar la resistencia y a lo mejor se les pueda disfrazar a los niños, como mediante conducciones de balón. Si el niño corre solo en la cancha, alrededor de la cancha, se va a sentir fastidiado, pero si ya le das el balón y le dices que haga la conducción, pues a lo mejor se va a motivar un poquito y lo va a hacer con más iniciativa, ¿no? Pero también se puede trabajar sin balón, con circuitos, a lo mejor un circuito que finalice con tiro a portería y ya le estás metiendo ahí la resistencia, pero él al ver el objetivo del tiro a portería, pues a lo mejor mentalmente va a hacerlo de mejor manera o con una mayor actitud. Pero pues a nivel profesional obviamente se tiene que trabajar la resistencia sin balón y con el enfoque de que se necesita, que se requiere para el partido. Cada una de estas capacidades pues se tiene que ir enfocando en función de la posición o del deporte que se esté entrenando. Seguimos con otra capacidad física que es la velocidad. De acuerdo con Frey, menciona que es la capacidad de efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo. Esto va a estar determinado por las condiciones dadas sobre una base doble. Uno, la movilidad de los procesos en el sistema neuromuscular y la capacidad de la musculatura para desarrollar fuerza.
Como se ve, en un deporte nunca se va a encontrar una sola capacidad física, sino que tanto la velocidad, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad van a ir compaginadas para realizar los aspectos técnicos y tácticos dentro del deporte. Como ya se mencionó, va a depender mucho de las necesidades de cada deporte, de la ubicación del deportista y de los requerimientos de tu competencia. La velocidad se puede dividir en varias vertientes, como son la velocidad de reacción, que es aquella velocidad en la que se tenga un arranque, una rapidez para iniciar el movimiento en el deporte, la capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar ante un estímulo, como hacer el gesto técnico de la raqueta, escuchar el silbatazo de un partido de fútbol y correr, o empezar con el tipo de atletismo, escuchar la salida y que tu cuerpo reaccione lo más rápido posible. La otra es la velocidad de acción, que es la capacidad para efectuar movimientos acíclicos, como por ejemplo, qué tan rápido reacciona mi cuerpo para hacer el tiro a portería antes de que un rival pueda llegarme o pueda taparme el disparo. Y la velocidad de frecuencia es aquella capacidad que tiene el cuerpo para efectuar movimientos cíclicos o iguales o repetidos, como puede ser la rapidez con la que reacciones los ejercicios en una escalera de coordinación, o se me viene a la mente también los nadadores. Sus movimientos son cíclicos, repetitivos, constantes y necesita mucha velocidad aparte de la fuerza para que su nado sea más rápido que el contrario. Se habla también de velocidad de la fuerza, resistencia de la fuerza rápida, resistencia de la velocidad máxima, pero esto se verá más adelante. Son, como se mencionaba anteriormente, las capacidades no van solas, muchas van en cómplice con otra capacidad, como se menciona ahorita, y también se habla que la velocidad motora es una capacidad psíquica, cognitiva, coordinativa y condicional sometida a magnitudes de influjo genéticas de aprendizaje y desarrollo sensoriales cognitivas, psíquicas, neuronales y músculo-tendinosas. ¿Por qué se habla de lo psíquico? Porque, por ejemplo, en una velocidad de reacción vamos a tener que enfocarnos, que poner mucha atención. Y si mentalmente no estás al 100% en tu deporte o en tu competencia, va a ser muy difícil que la velocidad de reacción salga. Por eso se habla que lo psíquico y lo coordinativo va muy de la mano con el tema muscular. En el libro de Weinig encontramos esta tabla que menciona que son características parciales de la velocidad y su importancia para la capacidad de rendimiento del deportista en modalidades de juego. Menciona velocidad del jugador. Va a haber varias subdivisiones, como es la velocidad de actuación. Actuar con la mayor velocidad posible y con eficacia en el juego, incluyendo sus posibilidades técnico-tácticas y condición física. Velocidad de acción con balón. Ejecutar acciones con el balón a la velocidad máxima. No es lo mismo correr a velocidad para que te manden el centro y puedas tirar a portería que hacer una conducción con balón o quitarte rivales de encima. Velocidad de movimiento sin balón. Como se mencionaba, efectuar a velocidad máxima movimientos de naturaleza cíclica o acíclica. Un desmarque. Salir a velocidad y pedir la pelota para que te den el balón sin estar fuera de juego, pero esa velocidad de movimiento sin balón. Velocidad de reacción. Reaccionar con velocidad ante acciones sorprendentes del balón, del contrario o del compañero. Velocidad de decisión. Decidirse en el menor tiempo posible por una acción eficaz del abanico de acciones posibles. ¿Qué se tiene que entrenar? Cómo salir, cómo regatear. Si el profesor le enseña el abanico de posibilidades de un regate a un niño, el niño va a tener varias opciones en su mente. Practicándolo va a tener A, B, C o D, y cuando esté en la situación real de partido, él sabrá elegir una de ellas. ¿Por qué? Porque las conoce. Dos, porque que ya en mayor nivel, porque ve cómo está parado, cómo está perfilado el defensa. Y tres, porque
su cuerpo ya ha estado entrenando estas capacidades de reacción y de decisión. Velocidad de anticipación. Dice, sobre la base del conocimiento empírico y la intuición del momento, prever las acciones del contrario o del compañero y el desarrollo del juego. También se va dando mediante el entrenamiento y mediante los partidos. Velocidad de percepción. Captar, elaborar y evaluar con velocidad información sensorial, sobre todo visuales y auditivas, esenciales para el acontecer del juego. ¿Qué es lo que hace la mayor parte del tiempo Messi en un partido? Estar observando, estar viendo el terreno, estar viendo los jugadores, cómo se mueven, cómo están jugando, leer su juego. Muy pocos jugadores lo tienen y debemos de empezar a enseñar este tipo de habilidades a nivel juvenil. Aquí vemos otra gráfica que habla de las magnitudes de la influencia que tienen factores externos o internos dentro de la rapidez. Dice magnitudes de influencia condicionadas por la genética, el desarrollo y el aprendizaje. ¿Cuáles son? Edad, sexo, antropometría, constitución, técnica deportiva, el talento y la socialización. De estas cualidades va a depender que un niño sea rápido o no rápido de manera inicial. Magnitudes de influencias sensoriales, cognitivas y psíquicas. Hablábamos de la concentración, recepción y procesamiento de la información, regulación y conducción, motivación, fuerza de voluntad, disposición a la fatiga, capacidad de imponerse. Dos niños que estén entrenando, ya se menciona, en el mismo nivel, con la misma carga, van a tener resultados diferentes. ¿Por qué? Aquí hablamos de la motivación, de la fuerza de voluntad. Conocimientos, experiencias o capacidades de anticipación. Si vienen dos niños de 12 años a entrenar conmigo, pero uno de ellos lleva un año entrenando en otro club, su capacidad de reacción o su velocidad y su fuerza van a ser diferentes a la del niño que va empezando a entrenar. Fuerza mental y la capacidad de aprendizaje que tengan cada uno. Otras magnitudes de influencia neuronales, reclutamiento y frecuencia de descarga de unidades motoras, que es la coordinación intramuscular, la coordinación que tenga el cerebro con la señal que le da al músculo, alternancia de excitación e inhibición en el sistema nervioso central, la coactivación, velocidad de transmisión del estímulo, preinervación, inervación, patrón de inervación neuromuscular y la neurobioquímica. Y otras magnitudes que van a influenciar la rapidez de entre varios niños o varios jóvenes será la distribución de los tipos de fibras musculares, la superficie de la sección transversal de las fibras, velocidad de contracción muscular, la elasticidad del músculo y del tendón, capacidad de estiramiento, la longitud de los músculos y condiciones de palanca de las extremidades y del tronco, la producción de energía y la temperatura del músculo. Todos estos factores van a influir de manera singular para que cada uno de los jóvenes y niños entrenados pueda obtener mejores resultados en los entrenamientos. Por último y no menos importante, otra capacidad que es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de aprovechar las posibilidades de movimiento de las articulaciones lo más óptimamente posible. Va a depender del tipo de articulación, la longitud y elasticidad de los ligamentos, de la resistencia de los músculos contra los cuales se ha de trabajar los estiramientos y las partes blandas alrededor de la articulación. La flexibilidad se empieza a trabajar o en su mayoría de niños ya la traen de manera nata desde chiquitos. Entonces, conforme se siga trabajando, se va a mantener esa flexibilidad, esa elasticidad. Pero si no se trabaja, es una de las principales capacidades físicas que se pierde conforme va avanzando la edad. ¿Cuáles son los beneficios de tener una buena flexibilidad y de entrenar una buena flexibilidad? Va a ser prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque si en un gesto técnico el niño no tiene mucha flexibilidad, puede que haya dolor al hacer el gesto técnico. Por ejemplo, en una barrida, si el pie hábil es el derecho y el pie izquierdo va flexionado, va a haber, y si el niño cuenta con buena flexibilidad, va a haber muy poca posibilidad de que haya una lesión cuando se barra.
¿Por qué? Porque su cuerpo va a resistir ese doblamiento del músculo que tiene que hacer o que necesita hacer para ejecutar la acción. Dice que facilita la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas, va a favorecer la contracción muscular, va a facilitar el trabajo técnico y va a ayudar a aprovechar de manera adecuada la energía y el gasto energético del cuerpo. De manera a manera de conclusión, cualquier deporte que nosotros vayamos a practicar, que nuestros entrenados vayan a practicar, que quieran mejorar, van a tener de manera integral que trabajar tanto la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y otro tipo de capacidades que posteriormente se van a trabajar en la clase, pero estas 4 capacidades físicas están inmersas dentro de todos los deportes. Como se mencionaba, no de manera individual, sino de manera integral, se trabaja la fuerza, la resistencia, la velocidad. Cualquier deporte que nosotros queramos entrenar, queramos mejorar, las capacidades físicas van a ser la base. Van a ser la base para posteriormente preparar nuestro cuerpo y tenerlo bien adaptado al deporte y empezar con la parte técnica. De manera personal, trabajo con niños de entre 10 y 12 años de edad y lo que buscamos siempre es que tengan una base fuerte de resistencia, una base de fuerza, para que posteriormente su cuerpo lo vayamos adaptando a las técnicas que necesitan el deporte, a que ya te pueda hacer un buen golpeo de balón, que ya pueda hacer un tiro de larga distancia, a que ya te pueda meter un cuerpo, que ya pueda proteger de manera más fuerte el balón. Entonces, primero tenemos que trabajar las capacidades físicas y lo que nos mencionaba en clase, profe, el reto que tenemos es hacer que los jóvenes y los deportistas amen el trabajo físico. Va a ser un buen reto y una base fundamental para, para que este escalón fuerte de las capacidades físicas esté bien establecido, esté bien integrado y posteriormente se vaya construyendo sobre esta base. Muchas gracias.